Bueno, buenas noches, somos el grupo número 6 de Señales y Sistemas 1 y en el momento quisiéramos presentarles los avances del proyecto final para el curso como tal, sobre el sistema de sensores de análisis de temperatura, presión, altímetro, humedad, tanto en suelo como en ambiente, como proyecto general. Bueno, Mi nombre es Juan Alejandro Gualteros y pertenezco al grupo 5 del curso de Señales y Sistemas. Y en este caso les voy a presentar el código necesario y utilizado para el desarrollo del proyecto final del curso. Entonces, voy a presentarles cómo es que se monta el servidor de manera supremamente básica y cómo la información que obtenemos de los sensores se sube al servidor para después ir a una base de datos en Firebase con el fin de poder almacenar esos datos de información y después poder procesarlos. Como podemos notar, todo el trabajo que hemos realizado lo hemos hecho con ESP32, con las tarjeticas ESP32. Estas tarjetas lo que nos permiten es comunicar la información por medio de Wi-Fi o comunicarse para montar un servidor. De esta manera, pues al montar el servidor es mucho más fácil enviar información desde la tarjeta hacia distintos dispositivos que se encuentran presentes en la web y por eso podemos almacenar los datos en una base de datos. Como tal, se monta el servicio, se crea la red Wi-Fi, aquí están todas las librerías utilizadas, notemos que aquí hay librerías para cada tipo de sensores, pues utilizamos como tal 7 variables diferentes y pues se monta el sistema, se hace la conexión con la base de datos. Es un poco más complejo que todo esto, pero en general, cuando se crea el servidor, lo que se hace es publicar una página web. Es súper sencillo, código HTML, publica según la cantidad de variables que nosotros tengamos y pues uno le coloca las variables que están las que están midiendo el sensor. Y pues el setup define el variable, después define la variable como que define la base de datos, después de eso también define cada una de los sensores, como cuáles son los pines necesarios para el trabajo y todo en un contexto bastante general. Y el loop lo que hace es obtener los valores de medida y repetir el HTML cada vez que nosotros lo estemos solicitando. En este caso, cada 2 nanosegundos. Y más abajo encontramos la conexión con Firebase. La conexión con Firebase lo que hace es crear una conexión singular y envía cada una de las variables. La variable de temperatura, sensor temperatura ambiente, sensor humedad, temperatura en el suelo, temperatura ambiente por BMP. Envía las 7 variables. Y todo eso se almacena en una base de datos como podemos ver en un video, como podremos ver más adelante. Además, si miramos la base que se crea, si nosotros observamos el servidor que crea como tal este código, el SP32 cuando está conectado, cuando está funcionando y está con una carga de alimentación, nos entrega la siguiente base, el siguiente servidor. Este servidor se actualiza en tiempo real porque pues, nos da los valores de temperatura en el ambiente, humedad en el ambiente, temperatura en el suelo, para cada uno de los sensores que estamos midiendo, temperatura en el ambiente por BMP, presión, altura a nivel del mar y humedad en el suelo. Como podremos notar, todos estos valores tienen una consecuencia diferente y como van variando en el tiempo, toca irlos almacenando para tener una respuesta según la condición o para analizar cómo es que estos valores se afectan por las condiciones del ambiente. Entonces, todo esto está presente precisamente en el código que nosotros vamos a trabajar. buenos días, yo soy Sebastián Tibaquira. En este video les voy a mostrar la realización de una ventana con la que nosotros estamos cargando todos los datos que recopilamos acerca de la temperatura y otras variables más. Las recopilamos, las enviamos a una base de datos en la nube que es Firebase y desde allá esa información la podemos manipular. Entonces, más que entrar en cualquier detalle sobre programación, es bueno que les muestre la forma en la que se carga la ventana con la que nosotros subimos manualmente todos los datos. Estos datos se recogen, estos valores se recogen en una cierta frecuencia. El programa se encarga de darles un ID. Yo tengo que ingresar la fecha, la hora y los datos recogidos. En este caso, nosotros estamos midiendo presión, temperatura, la humedad del ambiente, la humedad también de la tierra, del suelo y la altura a la que se encuentra el cultivo. Entonces, estos datos son modificables. Yo los voy a ingresar a medida que los voy recogiendo.
guardo esa información inmediatamente se recopila en la base de datos de Firebase a la que se puede acceder desde cualquier lugar y tenemos esta aplicación para gestionar toda esa información y desde allí vamos a poder bajar los datos de nuevo en Excel y en ese Excel los vamos a poder ver con unas gráficas. Ya les muestro. Entonces, estas son las gráficas que nos envía el Excel después de haber cargado todos estos datos a través de nuestra base de datos en la nube. Entonces tenemos aquí los datos de 120 mediciones realizadas cada una cada 12 minutos el 18 de noviembre. Ese día empezamos desde el primer minuto del día y terminamos a las 24 horas, es decir, tenemos 120 datos y estas son las gráficas de temperatura y humedad que nos arrojó. Adicional a eso, también hicimos lo mismo para la presión y la altura. Sin embargo, teniendo en cuenta que estas variables no cambian mucho, lo que decidimos fue hacer una mejor gestión de la batería del dispositivo y en este caso tomamos las mediciones cada 30 minutos. Estas son las gráficas de la presión y la altura sobre el nivel del mar de nuestro cultivo. Es importante mencionar que estas variables son las que gestionamos para cualquier tipo de cultivo, ya sea un cultivo a nivel industrial o también podemos adaptar nuestro dispositivo para que funcione en un entorno mucho más casero. En el momento, el proyecto se encuentra colocado en una protoboard. Utilizamos una tarjeta ESP32, la cual es alimentada con un adaptador de tensión que tiene una entrada de 9 voltios. Esto nos dirige a un adaptador como tal de 9 voltios, pero la intención principal es reemplazar este adaptador con una batería LiPo que nos permita, que nos otorgue la corriente necesaria para la alimentación de todo el circuito. Este es un sensor DHT11. Lo que hace es medir humedad y tensión, humedad y temperatura en el ambiente. Después de esto, este es el adaptador de tensión, nos entrega dos salidas, una de 3,3 y otra de 5 voltios. ¿Por qué? Porque algunos sensores funcionan con 3,3 y otros funcionan con 5 voltios. Este es un BMP 280, que es un sensor simple, pero pues nos puede dar datos de altitud, presión y temperatura. Como son datos de los tres generales, nos permite pues tener conocimiento también de temperatura en el ambiente y altitud y presión en el lugar donde nos encontremos. Aparte de eso, nos encontramos manejando una sonda inoxidable de humedad. Esta sonda de humedad, que este es el módulo HD380, lo que hace es ser enterrado directamente en una planta donde nos permite obtener un valor de medida, como se mostró en el servidor. El servidor mide lo que se encuentra en este sensor. Al enterrarlo en la planta nos da un valor resultante de humedad en la tierra, en el suelo. Y otra es la sonda de temperatura, que también se enterra en el suelo para conocer el valor de temperatura en el suelo. Por ende, conocemos dos valores de temperatura diferentes, la temperatura en el ambiente y la temperatura como tal en el suelo de la planta. Toda esta información es enviada al sistema diseñado con la intención de poder publicar los datos.